Bueno, bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y de Unimedios. Hoy tenemos un programa muy especial. Después de lo que pasó el 2 de octubre, se dieron en el país unas movilizaciones importantes convocadas por diferentes grupos de ciudadanos y hoy hemos querido invitar a esos actores de primera mano que han estado en la calle durante estas semanas después de lo que ocurrió el 2 de octubre. Nos acompañan hoy Catherine Miranda. Ella es una politóloga de la Universidad del Rosario, hace parte del Campamento por la Paz, que desde la semana después del plebiscito se instaló en la Plaza de Bolívar y bueno, han hecho presencia allí reclamando celeridad en la terminación del conflicto. Tenemos a Ricardo Moreno, él es investigador social de la Universidad Distrital, hace parte de un movimiento recientemente constituido que se llama Paz a la Calle. Y también de Paz a la Calle nos acompaña Jenny Gutiérrez. Ella es una ciudadana, como todos nuestros invitados de hoy, es trabajadora social del Colegio Mayor. Tengo que hacer una aclaración. Ellos no vienen como voceros de sus movimientos, porque estos movimientos son unos movimientos horizontales, ya nos van a explicar seguramente cómo funcionan. Son ciudadanos que después de lo que pasó el 2 de octubre decidieron organizarse, articularse y tomar la calle precisamente para expresar sus reclamos. Bueno, entremos entonces en materia. Lo primero que yo les quiero preguntar, ¿qué es Paz a la Calle y qué es el Campamento por la Paz, Catherine? Bueno, el Campamento por la Paz es una ocupación que hicimos efectivamente de la Plaza de Bolívar el día del 5 de octubre. Después de los resultados del plebiscito, sentimos que las movilizaciones cada 8 días no eran suficientes, que debemos mantener una resistencia ciudadana en la Plaza de Bolívar para pedir celeridad en los acuerdos y que se mantuviera un cese al fuego bilateral. Eso es el Campamento por la Paz. Carpas que tenemos en la Plaza de Bolívar apostadas, donde nos encontramos ciudadanos de todo tipo de ideologías, de todo tipo de razas, de diferentes lugares de Colombia, con un solo objetivo y es pedir la paz y pedir la firma de acuerdos ya. ¿Cuántas personas hay en este momento en el campamento? En este momento somos 150 personas y alrededor de 90 carpas. Yo tuve la posibilidad de pasarme por estos días y vi que las carpas están nombradas con nombres de los territorios o de los departamentos de Colombia. ¿Por qué? ¿Eso a qué obedece? Bueno, cada carpa tiene el nombre de un municipio que ha sido azotado por la violencia, un poco como para hacer una cercanía y apropiarnos de este conflicto. Y la apuesta, cuando pusimos la primera carpa, se dijo, bueno, vamos a empezar a nombrar estas carpas con municipios azotados por la violencia, porque si bien muchas víctimas no están representadas en el campamento, nosotros sí queremos ser la voz de ellos. Nosotros sí queremos mostrar que nos importa lo que está pasando en el campo, nos importa lo que pasa con los campesinos y por eso cada carpa tiene el nombre de un municipio azotado por la violencia. Bueno, Ricardo, cuéntanos qué es Paz a la Calle. Bueno, Paz a la Calle, bueno, primero, hola, compañeras, gracias Boris y a la Universidad Nacional. Paz a la Calle es una expresión ciudadana que tiene como escenario la calle, es una expresión de movilización ciudadana que empezó a trabajar posterior al plebiscito y que tiene como principios la organización social horizontal, tiene como principio la participación plural, diversa. Es un movimiento que tiene como eje central la defensa del derecho fundamental a la paz y que reúne expresiones de todo tipo. Es un espacio abierto para la ciudadanía donde se participa de manera individual y colectiva a través de todos los elementos que la ciudadanía quiere aportar al proceso, con ese fundamento, y es la horizontalidad, la toma de decisiones en asambleas, la participación amplia y plural, diversa, y especialmente pues la defensa de la paz. Jenny, ¿quiénes hacen parte? ¿Cuáles son las características de esos ciudadanos que hacen parte de Paz a la Calle? Bueno, pues
Pasa a la calle por ser un escenario público que en últimas, justamente nuestro nombre lo dice, se toma como espacio de discusión la calle. Es un espacio que recoge a todas las personas que luego de los resultados del 2 de octubre sintieron que por alguna u otra razón, de manera individual o de forma colectiva, debían participar en un espacio en el que justamente empezáramos a salvar la paz y no hiciéramos un retroceso y llegáramos de nuevo a los escenarios de guerra. Pasa a la calle es un escenario en el que la premisa fundamental justamente es que nos necesitamos todos. Todos estamos allí porque queremos construir una acción colectiva de largo aliento que dé lugar a un movimiento quizás, o que haga parte de un movimiento mucho más amplio por la paz que se está tomando las calles, las carreteras, los campos y las ciudades de Colombia, para que podamos de alguna u otra manera poder rescatar eso que habíamos avanzado tanto hasta el 2 de octubre. Sin embargo, quienes estamos allí, independientemente de que haya sido con nosotros el 2, si haya sido sí, si haya sido no, si no hayamos votado, lo que haya sido, tenemos claro que lo que queremos salvar en la calle es la paz, que es justamente una de las cosas que más ha movilizado y que nos siguen moviendo por ahora. Yo quiero profundizar precisamente sobre ese tema. Siento yo que hay como una inconformidad, si se quiere, con los resultados del 2 de octubre, lo cual, entre otras causas, motiva a un diverso conjunto de ciudadanos a movilizarse. Yo quiero preguntarles cuál es el análisis que hacen de lo que pasó el 2 de octubre, por qué esa polarización, por qué la ciudadanía se expresó de esa manera y cómo Pasa la Calle y el Campamento por la Paz pueden configurarse como escenarios en los que, teniendo en cuenta lo que pasó el 2 de octubre, se sigan pensando apuestas en términos de la defensa, porque hay voces que dicen, bueno, no, lo que pasó el 2 es claro, hay digamos una voluntad popular que se expresó y las autoridades civiles y políticas deben acatar esa voluntad. ¿Ustedes qué opinión tienen, Jenny? Bueno, pues el 2. El 2 creo que fue un momento trascendental para nosotros, pero hay muchas lecturas que se pueden hacer alrededor de lo sucedido. Uno fue que definitivamente nos caímos de la nube más alta, como diría la canción, y el golpe fue bastante fuerte, pero justamente creo que ese golpe fue el que implicó que toda una serie de ciudadanos se activaran, ciudadanos que probablemente por la tradición de abstención o no participación política en el país se activaran y volviesen a resucitar. Era una ciudadanía que podemos entender como una ciudadanía muerta o inactiva, que justamente cuando se da cuenta de lo que pudimos perder, aunque no lo hayamos tenido del todo, porque no del todo hemos tenido la paz, pero la podíamos perder, se nos podía ir esta oportunidad de las manos, reaccionamos de una manera interesante. De ahí que haya que hacer una lectura bien importante, y es que no todo fue pérdida después del 2. Después del 2 empezamos a obtener una serie de ganancias en términos de movilización, en términos de acciones colectivas, en términos de acciones políticas, y creo que justamente eso es lo que tenemos que capitalizar ahora y es lo que hemos venido leyendo. Y algo muy importante, lo que sucedió después del 2 llevó a otra lectura, y es que, bueno, ahora los acuerdos no solamente eran entre el gobierno y las FARC, ahora somos necesarios, ahora estamos en el centro de la discusión, y pues para tomar las decisiones que hayan que tomar, deben contar con nosotros y nosotras, con los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos venido movilizando desde el 2 a partir de una lectura de quiero hacer algo por la paz, vámonos a la calle, donde debemos ganarla y de donde nos sacaron a partir de esa pérdida, porque estábamos en el escenario de las redes sociales, en las redes sociales habíamos ganado, en las redes sociales de alguna otra forma existió un convencimiento de, bueno, los resultados van a ser favorables, pero cuando sucedió eso, por eso dijimos, no más, y no quiere decir, no nos vamos a salir del todo, pero vamos a llenar otros espacios y otros escenarios, y en este caso, la calle. Ricardo, volviendo a ese análisis, ¿cuál ha sido la actitud de Pasa la Calle y bueno, y de todos estos ciudadanos en relación con todas las personas que se expresaron a favor del no? Pues quisiera remontarme un poco al ejercicio de la asamblea, de la expresión, digamos, más pura de Pasa la Calle, que es la opinión de la gente que se acerca y quiere participar del espacio, y que muchos de ellos hacen análisis sobre lo ocurrido el 2, sobre la plebitusa
digamos que ya se ha referenciado así. Un poco como la opinión de la gente ha girado muy en torno a qué fue lo que nos sucedió a quienes estábamos interesados en apoyar el proceso, en refrendar los acuerdos el día 2, y qué ocurre con las personas que no lo hicieron o que simplemente dijeron no. Y ahí, digamos, hay varios elementos. Digamos, algunos de los argumentos más fuertes tienen que ver con la falta de información y con la desconfianza profunda de la ciudadanía sobre los procesos políticos. Aquí hay que decir que el 7% de personas que no participaron del proceso del plebiscito es ese porcentaje que históricamente es muy normal dentro de los procesos electorales en el país. En este caso tenían una característica especial, y era que estábamos por algo más que el político, estábamos discutiendo un proceso de paz, y la gente no participa muchas veces porque sienten que el gobierno no está actuando de la manera correcta, porque no está la información suficiente, porque no hay confianza en los actores que están en la mesa. Incluso muchas de las personas que votaron por el sí hacen ese análisis, digamos, en el calor de la asamblea dicen, pero nosotros fallamos porque no hicimos suficiente pedagogía, no hicimos suficiente difusión de los acuerdos, porque no fuimos efectivos en la manera de comunicarle a la ciudadanía en qué consistía y cómo se beneficiaban de este proceso que era la refrendación de los acuerdos. Específicamente la reacción del movimiento Paz a la Calle habló en términos abiertos, no solamente de los espacios asamblearios que se han hecho en Bogotá, sino en general. Lo que dicen es: empecemos a luchar por un proceso que es la paz. Y la paz no es solamente los acuerdos. Ya lo que pasó el 2, digamos, es un resultado de la cultura política de nuestro país, es un resultado de las dinámicas de la comunicación y de la cultura nacional. Entonces empecemos a construir como ciudadanía unos discursos que le permitan a la gente entender todas esas cosas que antes del 2 no fueron suficientemente explicadas. Y creemos como ciudadanía mecanismos de interlocución en diferentes niveles que nos permitan entender la paz en un marco un poco más amplio. Entonces yo creo que, como decía hace un momento Jenny, la plebiscito tiene una gran ganancia, y es que moviliza a la gente, genera unas intenciones de participación muy fuertes entre las personas que votaron sí, pero al mismo tiempo empieza a ganar oídos, y empieza a ganar voces, y empieza a ganar redes entre la gente que no participó y muchos que también dijeron no por las razones que han sido. Bueno, aquí hay un fenómeno curioso, porque esa expresión ciudadana, esas marchas, ese campamento son de alguna manera un reclamo en relación con los espacios y las posibilidades de participación, ¿sí? Pero uno dice, bueno, lo que pasó aquí, que es también un correlato, si se quiere, de lo que pasó en Europa con el Brexit, dice, bueno, ¿será que las autoridades civiles, los gobiernos cometen un error al preguntarle a la ciudadanía que se expresen sobre temas que parecieran ser técnicos, porque los acuerdos en muchos aspectos pues eran muy técnicos, ¿sí? Entonces, ¿qué análisis tienes tú, Catherine, de ese fenómeno? Por un lado se pide participación, se convoca un escenario de participación ciudadana, pero la ciudadanía se expresa, como se expresó. Sí, yo creo que fue absolutamente válido utilizar el mecanismo del plebiscito. Creo que si bien la paz es un derecho, el presidente no tenía por qué hacerlo, celebro que lo haya hecho, porque nos permitió un poco, antes del 2, tal vez nos mirábamos mucho el ombligo nosotros mismos. Los del sí ganamos en redes sociales y no estábamos escuchando la otra Colombia. Muchos pensamos que los acuerdos que se firmó el 2 de octubre, que se refrendaron el 2 de octubre, eran los mejores que se había podido hacer en 4 años. Pero nuevamente, no estábamos escuchando la voz. Logramos generar una, pues digamos, como vergüenza frente a las personas que iban a votar no. Por eso tal vez las encuestas no los medían, en redes sociales tampoco los veíamos mucho, pero la gente estaba ahí. Antes de la votación del plebiscito, por ejemplo, yo hice una actividad que se llamaba Una Pola por la Paz, donde invitábamos a jóvenes del sí, jóvenes del no, a que discutieran los acuerdos.
entendíamos que ellos también querían la paz, pero no de esta manera. Tenían unas discordias frente a algunos puntos en específico, sobre todo en el tema de concesiones a las FARC, no tanto en el tema de concesiones como a la sociedad. Y creo que el mecanismo de participación en el plebiscito fue fundamental porque nos dio la oportunidad de escuchar la otra Colombia, la que teníamos como un poco agazapada, y hoy en día la apuesta es que efectivamente ellos ganaron y hay que aceptarlo. Nosotros acabamos de recibir una donación por parte de los jóvenes del No en el campamento, acabamos de recibir unas donaciones por parte de cristianos, porque no podemos nuevamente seguir hablando nosotros con los que votamos sí. Y los que hicimos, digamos, todo el ejercicio ciudadano y la campaña votando sí. O sea, estos espacios de ciudadanía que se están generando en la calle tienen que incluir a los del no, tienen que incluir a los abstencionistas. Nuevamente no podemos salir a la calle los mismos que votamos. Entonces, nosotros ahorita en el campamento tenemos personas que votaron por el no, líderes del Centro Democrático que votaron por el no y hacen parte del campamento. Gente que se abstuvo y hace parte del campamento. Bueno, ahora Catherine, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos precisamente hablando de eso que ustedes están haciendo ya en la práctica para exigirle al gobierno y a los diferentes actores que haya celeridad en la solución política. Ya volvemos entonces. Volviendo a nuestra conversación, yo quiero ahora que nos cuenten, que le cuenten a los televidentes qué es lo que están haciendo, qué es lo que están particularmente reclamando en el campamento y en Paz a la Calle. Catherine. Bueno, el campamento, yo puse la primera carpa y cuando puse la primera carpa, mi intención era salvar vidas. Entonces teníamos la angustia que se acercaba el 31 de octubre y que allí terminaba el cese al fuego. Entonces no podía entender cómo estos miles de guerrilleros iban a nuevamente coger sus fusiles al hombro y devolverse al monte cuando ya tenían una luz de esperanza. Entonces, el tema de salvar vidas para mí era fundamental, pero también era se mantiene el cese al fuego cuando tengamos acuerdos. Ahora nosotros decimos, claro, acuerdos, celeridad los acuerdos, pero también estamos pidiendo que sea escuchada la voz del no. No podemos permitir que salgan unos acuerdos que desconozcan el resultado del 2 de octubre y que nuevamente generemos y entremos en una polarización peor de la que ya venimos, donde los acuerdos sean ilegítimos por parte de gran parte de la ciudadanía. Entonces, exigimos que se tenga en cuenta esta voz del no, que no haya concesiones en temas de, digamos, de sociedad, que si se va a revisar algo sea el tema de las FARC. Entonces, esta es nuestra posición, es celeridad en los acuerdos, que se tenga en cuenta la posición del no y cese al fuego definitivo por parte de las FARC y el gobierno. Bueno, ¿y hasta cuándo van a permanecer ustedes allí en el campamento? Eso no lo decido yo, eso lo decide el presidente. ¿Hasta cuándo nos va a tener aguantando frío y durmiendo mal en la Plaza de Bolívar? Y una cosa que quiero decir es, para la gente puede resultar muy difícil hacer este ejercicio, físicamente es agotador, pero el cariño de la gente nos tiene con una energía muy grande. Ser campista o ser parte del campamento por la paz no es simplemente colocar una carpa allí y quedarse durmiendo, es el ciudadano, la señora que llega todos los días a las 11 de la noche a llevarnos agua de panela caliente. Ser parte del campamento es la persona que no tiene dinero para comprarnos una lata de atún, pero llega a darnos un beso y un abrazo y a decirnos, ustedes nos están representando. Ser parte del campamento es que llegue el padre Antún de Bojayá a decirnos, me pasó una historia hace un tiempo y es, llegó el padre Antún, recogió 300.000 pesos de los habitantes de Bojayá. Entonces me dijo, Catherine, mira, 300.000 pesos. Yo le dije, qué pena, padre, pero es que acá no recibimos dinero. No recibimos ni pedimos dinero en el campamento.
Entonces le dije, se lo cambio por 300.000 oraciones. Entonces me escribió hace poco y me dice que ya van 150.000. Y yo creo que esas oraciones nos han servido un montón porque cada día pues resistimos muchísimo y cada día se está sumando más gente y sentimos que le estamos hablando no solo al sí, sino digamos a otros sectores que expresan inconformidad. Entonces creo que esas oraciones nos han servido. Muy bien. Ricardo, ¿cuáles son las exigencias, las demandas, las reivindicaciones? ¿Cómo les llaman ustedes a los elementos que los articulan? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de exigencias de mensajes políticos, pero nuestro principio fundamental es la defensa de la paz, la defensa del derecho fundamental a la paz expresada en el artículo 22 de la Constitución Política Colombiana, pero la paz como un campo mucho más amplio que incluye pues, la defensa de la vida. La vida, las víctimas están en el centro de nuestras exigencias, de nuestras demandas y por supuesto en el ejercicio asambleario han salido unas exigencias, unos mensajes políticos que están directamente relacionados con el acuerdo resultado de las mesas de La Habana. En ese sentido, pues tenemos 10 mensajes políticos que se han ratificado en los ejercicios asamblearios. El primero es la legitimación de esa mesa de La Habana, porque consideramos que igual es un espacio en el cual se ha trabajado responsablemente, que se han abordado temas suficientemente importantes para la transformación del conflicto, de los conflictos nacionales y obviamente defendemos la totalidad de los acuerdos. Defender la totalidad de los acuerdos implica que nosotros respetamos las decisiones que se tomaron en esa mesa, pero además consideramos que es un documento que es parte de un todo, que si se le sustrae algún elemento empieza a perder un poco de sentido. Otro tema es, evidentemente, exigimos un acuerdo ya. Exigimos acuerdo ya en términos de no queremos que esto se dilate, exigimos una solución pronta a la negociación en el marco de todos los contextos que se van dando en el país. Queremos que esto sea pronto, porque llevamos más de 60 años de conflicto y queremos un acuerdo ya. Lo tercero es que la verdad no se negocia. La verdad entendida como un espacio amplio en el cual las víctimas son elemento central, donde la sociedad requiere de la verdad para que haya justicia, para que haya reparación, especialmente para que podamos construir y tejer la paz, necesitamos verdad. Otro punto fundamental es que no queremos más dinero para la guerra, ni un peso más para la guerra. Requerimos que los recursos del país sean reenfocados. Si queremos una paz para el país, es necesario que los recursos en este momento estén en los lugares que posibilitan sembrar la paz. Educación, salud, bienestar para la ciudadanía, pero no más plata para la guerra. Y finalmente, no queremos un pacto entre élites, digamos estos 5 puntos para que Jenny pueda complementar los puntos. No queremos un pacto entre élites, somos ciudadanía y como ciudadanía exigimos estar en este proceso, estamos haciendo parte, no solamente digamos que nosotros como Paz a la Calle, como campamento, como diferentes expresiones ciudadanas, sino que esto es un pacto social y todos hacemos parte de esto, no puede ser un pacto entre élites. Ahí digamos que hay un elemento necesario a rescatar y es que este decálogo ha sido creado desde uno de nuestros principios y es que los decidimos todos. El decálogo se vota en asamblea, cada uno de los puntos, y fue una decisión de todos. De hecho, aquí hay una anécdota y es que inicialmente no era un decálogo, eran solo 9 puntos. Pero justamente cuando empezamos a ver, o cuando se creó la necesidad de crear la Comisión de Género y Diversidad Sexual para defender el enfoque de género y diversidad sexual, las compañeras y compañeros que hacían parte de esta comisión dijeron, hace falta un 10º punto. Y en asamblea se votó y todos estuvimos de acuerdo en que ese 10º punto iba. Ya Ricardo mencionó unos, otro de ellos es que justamente nosotros estamos acompañando a todas las personas que se desmovilizan y empiezan a hacer su paso a la vida civil, su tránsito a la vida civil. Creemos que finalmente hay que acompañar también este proceso que es largo y dispendioso y que requiere también de
de toda la presencia nuestra y de blindar justamente ese aspecto. Así como no queremos ni un peso más para la guerra, no estamos dispuestos a que una vida más se nos vaya en la guerra. No queremos que nadie de ninguno de los bandos muera más por esta guerra, justamente porque somos hermanos y nos estamos matando entre hermanos y eso no tiene sentido alguno. Claro. Lo otro que nosotros queremos acompañar es a las víctimas por ser el centro de los acuerdos. El que las víctimas sean el centro de los acuerdos es algo que deja mucho que decir, pues justamente ellos y ellas han sido los más afectados durante todo este proceso. También estamos acompañando la instalación de la mesa con el ELN. Creemos que la paz no puede ser coja, la paz debe ser completa y en este caso, si hacemos la mirada, estaría completa por el lado de la izquierda. Nos hace falta un trabajo muy grande aún con todo lo que tiene que ver ya por el otro lado del conflicto. Pero creemos que justamente acompañando esa instalación de la mesa, estamos apostándole a una paz completa, como lo acabo de mencionar. Como lo dije también estamos acompañando y defendemos y exigimos que el enfoque de género y diversidad sexual acordado se mantenga y justamente esos son los 10 puntos. Ahora, también nos hemos puesto a discutir si estos 10 puntos tienen que cambiar en algún momento y creemos que las conversaciones, la realidad política del país es dinámica, es cambiante y en algún instante podemos entrar otra vez a discutirlos. No quiere decir que para siempre vayamos a mantenerlos por completo, pero digamos que esta es una discusión en la que si alguno entra o sale, no es el punto, es cuántas cosas más vamos a defender de un acuerdo que sigue todavía y nos mantiene todavía, digamos que como en un limbo extraño allí. Ahora, quiero añadir algo, y es que los acuerdos, el decálogo es un decálogo que se construyó en la Asamblea de Bogotá. Sí. Pasa la calle tiene presencia en 38 lugares a nivel mundial. Estoy hablando de que en Bogotá se presencia en varias localidades, en Colombia se presencia en varios municipios y en el mundo tiene presencia en varios países. Entonces yo creo que este decálogo es una invitación a que los compañeros de Pasa la Calle en los otros espacios los puedan acoger, sino ellos también tienen la posibilidad de discutir sus principios, pero creo que esta es una gran sombrilla que hemos dispuesto desde aquí. No quiere decir que así tenga que ser para el resto de compañeros, pero es una gran sombrilla que hemos dispuesto y que recoge en este momento nuestras reivindicaciones. Bueno, para cerrar este bloque rápidamente yo quiero preguntarles lo siguiente: ¿cuál es el riesgo que se corre si no se le da celeridad, si se dilata finalmente la suscripción de unos acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia? Porque finalmente ustedes se constituyen como movimiento en la idea precisamente de presionar y de llamar a la celeridad. Y bueno, más allá de la pérdida de vidas, que es claro que por eso es importante terminar el conflicto, ¿cuál es el riesgo que se corre? Dos cosas. Uno es, si estoy convencida que si no tenemos acuerdos a 8 de diciembre, llega Navidad y con esto pierde, digamos, la movilización ciudadana se disminuye. O sea, hay que ser muy sinceros. Y esto se dilataría a 2018 y se convertiría en una antesala a las elecciones del 2018, a unas elecciones presidenciales. No podemos seguir pensando en elecciones y no en generaciones. Este es como el mayor riesgo, pero también está el riesgo de, por el afán, no incluir estas voces tan fuertes que se expresaron el 2 de octubre y terminemos con unos acuerdos ilegítimos por gran parte de la ciudadanía. Entonces, es como una balanza. Entonces, hay que ver cómo pues, se le apuesta una celeridad, pero una celeridad incluyente. Esos son como los dos grandes problemas que veo en este momento. Ricardo, concretamente, ¿cómo hacer práctico eso? Digamos, yo quiero partir de esta premisa y es, tienen que estar representados los diferentes sectores sociales. La ciudadanía tiene un papel muy importante por el resultado del 2 de octubre, pero al mismo tiempo porque han ido surgiendo del ejercicio ciudadano elementos importantes para la construcción de la paz. Sin embargo, la razón fundamental, el elemento central es el que tú acabas de exponer, es la vida. O sea, lo que estamos en este momento defendiendo quienes estamos en los diferentes procesos de movilización
es diciendo la vida, la muerte está naturalizada, la vida necesita tener un papel central en este momento. O sea, ya son muchos procesos, muchos intentos de construir un acuerdo de paz y en este momento no podemos caer en ese error del pacto entre élites, eso es un tema importante. Creo que el ejercicio ciudadano es un llamado para que esto fluya, para que se den lo más pronto los acuerdos, pero sobre todo bajo la premisa de la vida. No podemos entregarle una vida más a esta guerra, ya. O sea, es suficiente. La ciudadanía dice, no, más muertos. No, ya estamos cansados de la guerra. En ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es mantener la presión ciudadana, mantener la participación en las diferentes expresiones, en los diferentes niveles que se puede dar, buscando que esto sea pronto. No caer en los juegos políticos, no caer en esas tentaciones de qué pasa entonces si esperamos a un ejercicio electoral de la presidencia o, digamos, los cálculos en este momento no tienen lugar. Esto es un llamado ciudadano a acuerdo ya, pronto. Jenny, uno de los puntos del decálogo es no al acuerdo entre élites. ¿Por qué no al acuerdo entre élites? Finalmente, el acuerdo se hizo entre una élite de la insurgencia y una élite del gobierno. ¿Qué tiene que ver allí la participación? ¿Por qué ese punto? Hay una cosa clave y es que hablándolo a carta abierta, después de lo que sucedió del 2, aparecieron nuevos actores, o más bien empezaron a adquirir mayor protagonismo otros actores que venían participando, llamémoslo así en ese momento, del bando del sí o del no. Y luego de que sucede esto, empiezan a hacerse una serie de conversaciones entre el Centro Democrático y Juan Manuel Santos como presidente, y de alguna u otra manera nosotros sentimos que probablemente entonces ya los acuerdos no eran con las FARC, sino ahora los acuerdos se tenían que hacer con el Centro Democrático. Independientemente de esto, nosotros lo que creemos es que no se deben cambiar abrir un nuevo acuerdo, por decirlo así, una nueva discusión, sino que de alguna u otra forma tendríamos que tener lecciones aprendidas de esto. Justamente la primera reunión que tuvieron en el Palacio de Nariño, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, fue lo que de alguna u otra manera llevó a un escenario público también esta exigencia de que no queríamos volver a un Frente Nacional, nos estábamos enfrentando casi que a un Frente Nacional del siglo XXI y no queremos estar a merced de un gobierno que se turne en este momento a defender unos acuerdos y que en el 2018 vuelva y se turne y que entonces este asunto se vuelva como algo así como una agenda de campaña política. Creemos que en ese orden de ideas, por eso nosotros no estamos dispuestos a que nos negocien, es que nos están negociando a nosotros, estamos negociando la ciudadanía, están negociando una serie de situaciones y decisiones políticas que deben ser en este momento públicas y que deben trascender pues obviamente estos dos asuntos. Y la gente cuando va a la calle y dice que nuestra paz no cabe justamente en las negociaciones de dos familias, creo que es supremamente claro cuando decimos eso y es ahí están las dos familias y no queremos ese acuerdo de élites. Muy bien, ya venimos contigo, Catherine. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Las transformaciones sociopolíticas que vive el país a raíz de los diálogos de terminación del conflicto y de la construcción de paz encuentran eco en las dinámicas de movilización colectiva. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una variedad de movilizaciones sociales. Hay rasgos comunes en las marchas, los campamentos y las manifestaciones en favor de la paz. Primero, actúan de forma múltiple y cooperativa, lo que quiere decir que no responden a una única colectividad. Segundo, sus procesos de agrupamiento se hacen mediante procesos no centralizados, lo que permite que sean dinámicos y no dependan de la representatividad. Tercero, sus formas de expresión y de acción son pacíficas. Cuarto, convergen una multiplicidad de actores sociales más cercana a la diversidad de la cultura colombiana. Quinto, usan distintos soportes tecnológicos, espacios públicos y entornos culturales, lo que amplifica su capacidad expresiva. Los jóvenes y las víctimas ocupan un lugar central en estas formas colectivas. Son ellos los que están convocados a formar nuevos órdenes sociopolíticos. Bueno, estamos de regreso en La Paz en Foco
y al cierre de nuestro segundo bloque estábamos hablando sobre la importancia de que esto sea rápido y de por qué no el acuerdo entre élites, y tú ibas a decir algo, Catherine. Sí, sí, bien creo que no debe ser entre élites. Sí creo que hay que reformar estos acuerdos. O sea, están muy bien hechos, pero reitero, la Colombia habló. Y gústenos o no nos guste, tenemos que escuchar a esas personas que dijeron no. Estemos o no de acuerdo personalmente, ¿por qué los cristianos están diciendo no? ¿Por qué unas víctimas están diciendo no? Entonces, creo que no debe ser entre Uribe versus Santos, pero sí como, digamos, siento que ahorita ya se abrió el espectro más y ya se han sentado varios personajes del no. El no es Álvaro Uribe Vélez, y eso que queda absolutamente claro, que él se atribuye unas vocerías, pero la mayoría de personas que votaron no lo hicieron porque Álvaro Uribe Vélez iba a votar no, es porque se sintieron que no estaban recogidos dentro de los acuerdos. Entonces, creo que va a haber unos nuevos acuerdos con la voz del no, donde no perdamos las concesiones de la sociedad civil. Bueno, yo quiero que ahora profundicemos un poco precisamente en esos matices, ¿sí? Cuando tú decías ahora, no, es que en el campamento también hay gente que votó por el no, yo me imagino que seguramente en Paz a la Calle también habrán ciudadanos, tú lo decías, unos que ni siquiera votaron, otros que seguramente se expresaron en el no. Yo quiero preguntarles, ¿qué hay entonces de común en esa diversidad y cómo ustedes se constituyen como un movimiento alternativo frente a esos sectores políticos tradicionales que tradicionalmente se han movilizado, los estudiantes, los indígenas? Yo quiero ser todavía más provocativo. ¿Ustedes son de izquierda, son de derecha? ¿Ustedes creen que esas categorías son insuficientes para explicar hoy las realidades políticas? ¿Creen que encasillar a la gente en el sí y en el no contribuye? Jenny. Yo quiero problematizar una cosa y la problematizo desde mi opinión personal. Y es el asunto de movimiento social, cuando tú dices un nuevo movimiento. Yo al principio decía que desde mi perspectiva, Paz a la Calle es una acción colectiva que quiere aspirar a una larga temporalidad en ejercicio. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros seríamos una acción ciudadana en el marco de un movimiento más amplio, que es lo que yo estoy entendiendo, por la paz a nivel nacional. Yo creo que no nos diferenciamos mucho del movimiento campesino, del movimiento estudiantil, que en este momento también hace parte de ese movimiento más amplio, que tenemos un marco muy grande que es la defensa de la paz. Ahora, sí nos queremos diferenciar, y eso digamos que fue un asunto por lo cual decidimos que esto fuera un asunto asambleario, sí nos queremos diferenciar de las clases políticas tradicionales, en el que evidentemente en muchas ocasiones las decisiones se tomaban de una manera distinta. Aquí nosotros dijimos, o después del 2 también nos dimos cuenta que no queríamos más eso, y que por eso decidíamos entre todos, y que por eso justamente la cosa se llamó una asamblea, donde la gente se enterara, donde cuando se lleva un punto para discutir, nosotros escuchamos el argumento del sí y escuchamos el argumento del no. Y cuando digo del no, no quiere decir gente del no necesariamente, sino gente que no esté de acuerdo con el argumento expuesto previamente. Entonces esto se lleva a votación y empezamos ahí a hacer una suerte de Colombia chiquita, vuelve y juega, que es el principal mensaje que lleva Paz a la Calle. Aquí estamos todos y entre todos vamos a tomar decisiones, vamos a exponer argumentos. Esto no es una puerta cerrada, no hay ninguna cabeza que tome decisiones por todos, es una gran diferencia también de la clase política tradicional. Y aquí todos, llámese derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, estamos del lado de la paz. Digamos que ese es el asunto. Y tampoco queremos que se nos encasille. Nosotros sencillamente estamos del lado de la paz. Sí creemos que hubo una gran mentira durante toda la campaña, que justamente nosotros no la estamos diciendo de manera infundamentada, con fundamento lo estoy diciendo. Gente salió a decir de la campaña del no, hubo grandes mentiras, y creo que eso fue lo que también llevó a la gente en algún momento a votar como votó, y lo hemos escuchado en asamblea. Gente que ha dicho, ok, sí, yo voté así porque de alguna otra manera era un castigo para las FARC.
o era un castigo de la clase tradicional, o era sencillamente porque no conocía y me daba temor votar, así que yo no voto porque me da temor a lo desconocido. Todo eso lo hemos escuchado, todo eso lo recogemos, y ¿de qué nos queremos librar? Justamente de que nos metan en un espacio en el que de alguna u otra manera pareciera ser que entonces algunos no pudiesen estar allí por algún tipo de ideología política. Y eso es otra cosa, Boris, que allí nosotros aprendimos a ceder cosas y cedimos mucho de la ideología política, fuese de un lado o del otro. Cedimos eso porque justamente creímos que este era un espacio para conciliar, que era un espacio para tolerar muchas de las cosas que de alguna u otra forma traíamos individualmente, y el espacio lo hemos querido blindar justamente de eso, de nosotros mismos, de nuestra tradición política, y por eso funcionamos así. Bueno, yo creo que indudablemente lo que ustedes han hecho es un ejemplo muy grande de cómo convocar esa diversidad y cómo trabajar en apuestas comunes. Eso no es fácil, creo que la izquierda colombiana ha fracasado en eso, ha construido unas identidades demasiado cerradas, demasiado excluyentes, y aunque en estos espacios confluye la izquierda y la derecha, eso se ha podido superar precisamente por eso. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el secreto? Es un ejercicio de ciudadanía. Yo creo que está lo más puro de la construcción de lo ciudadano y tiene que ver con la oportunidad que tenemos. Estamos enfrentados a un momento histórico como país, no solamente por la tensión, sino por la distensión política que genera este espacio. Estos espacios como el campamento, como Pasa la Calle, y es la posibilidad de reconstruirnos culturalmente, es decir, superar no solamente el conflicto armado, sino los conflictos de la cotidianidad y los conflictos nuestros, la manera como nos relacionamos con los demás. Entonces, creo que el secreto está en que el espacio ciudadano, con esa horizontalidad que se maneja, permite que cada quien haga exactamente lo que puede hacer. Voy a poner un ejemplo concreto de personas que han llegado a los comités que tenemos en Pasa la Calle, el comité pedagógico. Una persona que es profesor y quiere hacer trabajo con estudiantes en su barrio, con niños y con padres de familia en la localidad de Bosa. O un abogado, una persona que tiene un trabajo de oficina de 8 a 5 de la tarde, pero después de las 5 de la tarde, de manera voluntaria y como ciudadano comprometido con la paz, se dedica un tiempo a Pasa la Calle, o se dedica un tiempo al Campamento por la Paz, a estudiar las demandas, las tutelas, los diferentes elementos jurídicos, artistas que se van vinculando y hacen sus acciones. Yo soy pintor, entonces como pintor quiero aportarle esto a la paz. Aportarle esto a la paz ni siquiera es un movimiento. Yo quiero reconstruir el tejido social y reconstruirme como sociedad a partir de mi ejercicio particular. Entonces yo creo que el secreto está en eso, en que es muy potente, porque el mensaje es fácil de difundir, que es la paz, pero además el ejercicio usted lo propone. Usted como individuo, como colectivo, tiene toda la libertad para proponer, para ir tejiendo, ir elaborando. No, por eso no es simplemente un proceso de coyuntura, ¿sí? Es un proceso que estamos en construcción, que no está amarrado a los criterios de un objetivo político diferente a la paz. El objetivo y la consigna es: vamos a construir la paz, vamos a construir la hermandad entre colombianos, y nos estamos articulando con diferentes procesos a nivel global. Claro que sí, eso tendrá su momento, pero en este es cómo nos articulamos. Pasa la Calle tiene trabajos articulados con el campamento, con Sí por la Educación, con diferentes expresiones que lo que buscan es: hagamos sinergia, unámonos, tejamos algo. Si es en el tema de género, seguramente en el campamento hay alguien de género, seguramente en otro lugar hay alguien más que defiende la paz, pero además defiende la paz desde el enfoque de género. Entonces, ¿por qué no nos unimos y creamos cosas? Sí. Catherine, definitivamente lo que pasa el 2 de octubre le manda un mensaje a las élites políticas de que la paz se debe construir con la sociedad y que los procesos de reconciliación deben partir desde la base. ¿Es el campamento en sí mismo una propuesta de reconciliación? Lo digo porque tú decías ahora, no, es que allí hay acampando con nosotros ciudadanos que votaron por el no. Sí, no solo ciudadanos de a pie que votaron por el no, sino líderes que movían las banderas del no. Pero cuando empezamos el campamento decidimos dejar al lado sí y no. Entendimos que teníamos que pasar una página en la historia de Colombia y que si seguíamos con esta polarización no llegábamos a ningún lugar.
Entonces nos encontramos en los postulados de acuerdos pronto y salvar vidas y empezamos a avanzar. En esos postulados también nos encontramos con personas del no. Hoy en día hacen parte algunos del campamento y con otros estamos generando actividades simbólicas e impacto para mostrar que debemos pasar esa página. Nosotros no nos estamos viendo a futuro como movimiento político o pues sin lugar a dudas toda acción es política y justo en este momento ni más faltaba, pero no estamos con esa intención en este momento. El tema de convivir en el campamento es complicado. Entonces, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Imagínense, si ustedes en la casa tienen problemas, pues imagínense llegar a la Plaza de Bolívar, vivir con 150 desconocidos que vienen o sea, tenemos una carpa de cristianos y al lado tenemos la carpa de los católicos, pero también está una gente de la comunidad LGTBI. Pero entonces también tenemos los de una gente del Centro Democrático, pero también pues que están a título como ciudadanos, pero también hay gente que comulga con las ideas de progresistas. Bueno, esto es una pequeña Colombia donde estamos viviendo el día a día, donde tenemos inconvenientes hasta porque se perdieron las llaves del baño. Entonces el afán de ir al baño, porque se metió el agua a la carpa a las 2 de la mañana y el vecino no me dejó entrar. Entonces, esto de verdad es el campamento, sin lugar a dudas, es la pequeña Colombia donde tú convives con el diferente, pero al mismo tiempo nos encontramos en la paz, donde tenemos que efectivamente ceder algunas cosas para poder lograr el objetivo mayor, donde por obvias razones de campamento no nos hemos podido permitir el pensar en un movimiento, porque de abrir ese tipo de discusiones podríamos rompernos al interior y nuestro objetivo hasta que tengamos acuerdos es ejercer esta presión. Claro, hay interés de seguir, porque es que viene el proceso de paz con el ELN. Entonces nosotros también queremos incidir, pero desde esta pequeña Colombia, que no solo está en Bogotá, está en Cali, está en Montería, está en Cúcuta, está en Manizales, los campamentos, está en Cartagena. Entonces, esto es complicado. Esto, digamos, a veces nosotros decíamos, las reuniones son, digamos, buenas, pasa a la calle, gente del campamento hace parte de Pasa a la Calle. Gente de Pasa a la Calle hace parte del campamento también. Las movilizaciones estudiantiles también son buenas, pero el hecho de convivir día a día con totales desconocidos y empezar a generar dinámicas es muy complicado. Pero también creemos que es lo que está, pues digamos, ejerciendo la presión diaria, metiéndonos ahí a la Plaza de Bolívar en medio de todos estos símbolos de institucionalidad del Congreso, de la Alcaldía de Bogotá, del Palacio de Justicia. Entonces, esto es súper chocante. Entonces, no nos hemos podido permitir, digamos, ese tipo de discusión a futuro, pero sabemos que se va a dar porque la gente siente que nosotros sentimos que estamos ejerciendo la presión que debemos hacer como ciudadanos. Creemos que el papel de la ciudadanía ha sido fundamental en la celeridad de los acuerdos y creemos también que debemos jugar un papel importante con el ELN y para legitimar los acuerdos que salgan ahorita en diciembre. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Les voy a pedir que en 30 segundos le envíen un mensaje a esa Colombia que de pronto no salen los titulares y que de pronto no está tan polarizada y tan lejana entre sí. Un mensaje muy concreto que se le quiera mandar, Jenny. Bueno, yo creería que el mensaje concreto es, si nosotros nos ponemos a mirar, por cada una de las décadas, más o menos desde el 80 hacia acá, han habido intentos de acuerdos, M19, entre otras. Y creo que este es el momento
diría alguno de nuestros compañeros, si no es ahora, ¿cuándo es? No podemos perder la oportunidad. Este es un asunto en el que todos estamos involucrados, en el que todos tenemos que aportar muchísimo y creo que es la hora. No podemos seguir esperando más tiempo, ya tenemos un sinnúmero de razones, de motivos. Juntémonos justamente para crear nuevos espacios para poder seguir haciendo esta presión que para nada ha resultado violenta, es simplemente el clamor ciudadano de un pueblo que lo que pide es paz y obviamente en este caso lo que pedimos es venga, vamos a defender todos y todas la vida. Ricardo, un mensaje que le quieras enviar a la ciudadanía, a los televidentes. A la ciudadanía que vamos a ejercer el derecho a la paz. Esto es un derecho que está en la Constitución Política, artículo 22. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de defenderlo y lo podemos hacer desde la cotidianidad. Esto no requiere un gran espacio de movilización tampoco. En la casa se puede empezar a construir con nuestros hijos. Hay que convertir esto en un tema que se pueda hablar, que se pueda hacer parte de nuestra vida. Entonces la invitación a todos los colombianos es que se vinculen a las diferentes expresiones. Paz a la calle puede empezar y puede surgir en el lugar donde nos estén viendo, en cualquier lugar del mundo como estamos hoy en día, pero también, sobre todo, a que estén informados, a que estén pendientes, a que sean inquietos, a que ayuden a reconstruir ese tejido, como les decía hace un momento, a partir de la acción cotidiana. Todos los días podemos hacer un poco de eso. Puede ser informándonos, puede ser replicando información, puede ser haciendo preguntas, pero lo importante es no quedarnos quietos porque estamos ante una oportunidad histórica como colombianos y es redefinir nuestra historia, redefinir nuestras prioridades. Hemos vivido mucho tiempo viviendo del discurso de la guerra, viviendo del discurso de la conflictividad, de solucionar el problema a través de la confrontación con el otro. Empecemos, démonos la oportunidad de construir un lenguaje diferente. Catherine, un mensaje. Bueno, si bien el tema de los acuerdos es muy importante, pero no va a pasar de la firma de un papel. Creo que la paz la debemos construir nosotros como colombianos, independientemente de pertenecer a un movimiento ciudadano o de generar un campamento. Debemos empezar a generar confianzas con el desconocido. Debemos empezar a tejer con el vecino, con los hijos, y no simplemente para que hagan parte de este momento histórico, sino para futuro. El 70% de las muertes en Colombia son ajenas al conflicto armado. Paz no va a haber con la firma de los acuerdos. La paz la generamos nosotros como ciudadanos cuando interactuamos de forma con confianza con el otro. Entonces mi invitación es a sí movilizarse, sí generar acciones de paz, pero sobre todo a generar paz con nosotros y en la interacción diaria con los ciudadanos. Bueno, muy bien. A ti, Jenny, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ricardo, Catherine, yo creo que la conclusión es clara. Hoy se requiere una construcción de paz desde abajo, con participación ciudadana, parafraseando tal vez a Gaitán, decir que Colombia no es liberal, no es conservadora, hay muchos más matices que se expresan y la invitación es entonces a que se pasen por la Plaza de Bolívar, conozcan lo que se está haciendo allí en el campamento, a que participen de las asambleas de paz a la calle, son todos los lunes y en el Parkway, bueno, y en los diferentes lugares donde hay paz a la calle, ¿no? Nos vemos en una próxima emisión de La Paz en Foco y estuvimos transmitiendo de la Biblioteca Central desde el campus de la sede de Bogotá. Muchas gracias.